Tengo 32 años. Soy Gregory Miller, y mi historia es una advertencia para cualquiera que piense que el dinero puede comprar el amor verdadero. He pasado los últimos 5 años operando en bolsa, convirtiendo mi apartamento de una habitación en una auténtica oficina de trader. 6 monitores, docenas de gráficos, interminables horas de análisis. Todo esto se ha convertido en mi vida. Y un día mereció la pena. Nunca olvidaré el momento en que mi terminal de operaciones mostró una suma con 6 ceros. Mi posición en las acciones de una empresa tecnológica se había disparado tras una adquisición inesperada por parte de un competidor mayor. $5.400.000. Las cifras palpitaban en la pantalla y no podía creer lo que veían mis ojos. Años de cuidadoso análisis del mercado, noches en vela sobre gráficos y decisiones informadas habían dado por fin sus frutos. Lynette trabajaba de camarera en una cafetería cercana a mi casa cuando nos conocimos hace 3 años. Era una chica sencilla, con una sonrisa sincera y grandes sueños de una vida mejor. Al principio, nuestra relación se basaba en la simpatía mutua y los intereses comunes, pero con el tiempo, empecé a notar cómo le cambiaban los ojos cuando le contaba mi éxito en bolsa. «Gregory, eres muy listo», me decía a menudo, apoyándose en mi hombro mientras veíamos películas por la noche. Siempre supe que tendrías éxito. Al principio, estas palabras parecían una manifestación de apoyo y fe en mí. ¿Quién no quiere oír eso de un ser querido? Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que ya entonces pude ver las primeras señales de alarma. Tras mi gran éxito en bolsa, todo empezó a cambiar. Lynette empezó a hablar más a menudo del futuro, de cómo podríamos vivir juntos en una casa grande, conducir coches caros, viajar por el mundo. Sus sueños eran cada vez más grandiosos y su mirada cada vez más calculadora. «Cariño, quizá deberíamos pensar en algo más serio», me preguntó una noche mientras cenábamos en un restaurante. «Llevamos 3 años juntos y ahora que las cosas te van tan bien». Podía sentir que algo estaba cambiando en nuestra relación. Lynette empezó a hablar de la boda cada vez más a menudo, a enseñarme fotos de alianzas y vestidos de novia. Incluso creó una carpeta especial en su teléfono con ideas para la ceremonia. «Comprendes que quiero estar segura de nuestro futuro», me dijo, y sus palabras tenían sentido. Podríamos crear algo realmente especial juntos. Pero cuanto más dinero tenía en mi cuenta, más notaba que su comportamiento cambiaba. Empezó a interesarse por mis inversiones, a preguntarme por los detalles de las transacciones, a pedirme que le explicara cómo funciona el mercado de valores. A primera vista, podía parecer curiosidad natural, pero algo en sus ojos me hizo recelar. «Gregory, ¿has pensado alguna vez en enseñarme a invertir?», me preguntó un día. «Podríamos trabajar juntos, ser un verdadero equipo». Intenté explicarle que el éxito en bolsa es el resultado de años de estudio, práctica y enormes riesgos. Pero ella se limitó a desechar mis palabras. «Es que no quieres compartir tus secretos», puso mala cara. Creía que confiábamos el uno en el otro. En ese momento, no me di cuenta de que era una manipulación, una clásica técnica de culpabilización. Pero seguí creyendo en nuestra relación, en que había encontrado el amor verdadero. Un mes después de mi gran éxito en bolsa, Lynette dejó su trabajo en la cafetería. «¿Por qué debería trabajar allí cuando podemos estar juntos?», me dijo. «Ahora puedes mantenernos a los dos». Me di cuenta de cómo habían cambiado sus hábitos. En lugar de cafeterías modestas, ahora solo quería visitar los restaurantes más caros. Su armario empezó a llenarse de ropa de marca y sus conversaciones giraban cada vez más en torno al dinero y las posesiones materiales. «Cariño, he visto una casa estupenda en venta», me dijo un día durante el desayuno. «Solo cuesta 2 millones. No es nada para ti, ¿verdad?» Sentí que algo dentro de mí empezaba a protestar. No era solo dinero. Era el resultado de mi duro trabajo, de noches sin dormir, de años de estudio y riesgo. Pero cuando intenté explicárselo a Lynette, se echó a reír. «¿No confías en mí?», preguntó, con la voz teñida de resentimiento. «¿Después de todo lo que hemos pasado?». Aquella fue la primera vez que me planteé seriamente si realmente conocía a la persona con la que iba a pasar el resto de mi vida. Pero aún intentaba convencerme de que se trataba de dificultades pasajeras, de que todas las parejas pasan por pruebas similares.
Entonces no sabía que aquello no era más que el principio, que las verdaderas pruebas estaban por llegar, y que mis $5.400.000 se convertirían no solo en un número en una pantalla, sino en la causa de la mayor decepción de mi vida. Después de que la noticia de mi éxito se extendiera entre nuestros conocidos mutuos, el comportamiento de Lynette cambió radicalmente. Sus insinuaciones sobre casarnos se convirtieron en conversaciones diarias sobre lo importante que era legitimar nuestra relación si realmente nos amábamos. Le ardían los ojos, pero ahora entiendo que no era por amor, sino porque pensaba en un futuro seguro. Aún recuerdo la noche en que empezó a hablar de un acuerdo prenupcial. Estábamos sentados en un restaurante, celebrando otro exitoso negocio en bolsa. Lynette estaba especialmente simpática esa noche, pidió el vino más caro e intentó crear un ambiente romántico. Durante el postre, inició una conversación sobre nuestro futuro, girando hábilmente hacia el tema de un acuerdo prenupcial, excusándose en la preocupación de sus padres. Cuando le expresé mi sorpresa por hablar de un acuerdo prenupcial antes de comprometernos, respondió con una risa nerviosa. Sus palabras mostraron irritación cuando insinuó que esperaba que le propusiera matrimonio pronto. En ese momento, algo hizo clic en mi cabeza. Recordé todas las veces que había dejado Kiao abiertas las páginas con anillos de boda en su portátil, sus interminables historias sobre amigos casados, sus molestas preguntas sobre mis asuntos financieros. Pero cedí. Quizá porque me sentía en la cima del mundo y quería compartir mi éxito con alguien cercano, o tal vez porque tenía miedo de quedarme sola después de tantos años juntos. 2 semanas después, compré un anillo de compromiso, exactamente lo que ella quería, por $120.000. La boda iba a ser fastuosa, tal como ella había soñado. Lynette brillaba con un vestido de $30.000 y yo me regocijaba en su felicidad, creyendo aún en la sinceridad de sus sentimientos. Pero entonces ocurrió lo más interesante. Una semana antes de la boda, empezó a insistir en abrir una cuenta bancaria conjunta, argumentando que era una práctica normal para los cónyuges. Cuando le expresé mis dudas sobre combinar las finanzas, sobre todo teniendo en cuenta mis inversiones a largo plazo, recurrió inmediatamente a la presión emocional. Empezó a recordar todos los años de apoyo, insinuó mi desconfianza e incluso rompió a llorar. Fue una manipulación, ahora lo veo claramente. Pero entonces me sentí culpable. Sus palabras sobre la confianza y el significado del matrimonio resonaron en mi corazón, haciéndome dudar de mis propias decisiones. Acepté un compromiso: abrir una cuenta conjunta con una cantidad limitada. Aunque Lynette aceptó la oferta, pude ver una sombra de insatisfacción en su rostro. Entonces empezamos a hablar de negocios. Empezó a insistir en que le cediera parte de las acciones, argumentando que sería la futura esposa y madre de mis hijos. Cada día le apetecía más. Organizaba reuniones con asesores financieros y abogados, y lo justificaba diciendo que le preocupaba nuestro futuro juntos. Pero me di cuenta de sus conversaciones secretas con ellos cuando creía que yo no miraba. Una noche, la oí hablar por teléfono con una amiga. Se jactaba de que todo iba según lo previsto, y de que después de la boda, la ley le garantizaba la mitad de todos los bienes. Fue como si me echaran agua fría. Por fin encajaban todas las piezas del rompecabezas. Su repentino interés por mis finanzas, las insistentes conversaciones sobre los bienes comunes, las constantes consultas a abogados, todo formaba parte de un plan cuidadosamente pensado. Pasé una noche en vela, repasando nuestra comunicación de los últimos meses. Recordé cómo reaccionaba ante mis éxitos antes de ese gran beneficio, con sincera alegría y apoyo, y cómo había cambiado después, volviéndose fría y calculadora cuando se trataba de dinero. A la mañana siguiente, me reuní con un viejo amigo abogado. Sus averiguaciones confirmaron mis peores sospechas. Los documentos que Lynette había dejado Walsey sobre la mesa formaban parte de un plan para apoderarse de mis bienes inmediatamente después de la boda. Me senté en su despacho, mirando por la ventana a la ciudad que ahora me parecía tan ajena. Cuando le pregunté por las posibles opciones, mi amigo me recordó las limitaciones de tiempo. Solo quedaba una semana para la boda. Cuando volví a casa a última hora de la tarde, encontré a Lynette hablando de nuestro futuro común como de costumbre. Estaba haciendo planes para una casa de campo, un yate e inversiones inmobiliarias, todo ello a nuestro nombre.
Al mirarla, ya no veía a la dulce chica de la cafetería que una vez había cautivado mi corazón. Delante de mí había una mujer fría y calculadora que solo me veía como fuente de su futura riqueza, y entonces me di cuenta de que había llegado el momento de actuar. Era hora de salvar no solo mi dinero, sino también mi vida de una persona que solo me veía como una cuenta bancaria. Aquella tarde tomé la decisión más importante de mi vida. Tras hablar con mi abogado, me di cuenta de que tenía que actuar con rapidez y decisión. Lo primero que hice fue transferir la mayor parte de mi patrimonio a un fondo fiduciario al que Lynette no tendría acceso ni siquiera después del matrimonio. Mi abogado me aseguró que era perfectamente legal, sobre todo porque el dinero se había ganado antes de nuestra relación. Al día siguiente, empecé a notar que Lynette estaba nerviosa. Miraba constantemente el teléfono y susurraba a alguien cuando creía que yo no la oía. Un día, la sorprendí mirando mis documentos financieros en el despacho de mi casa. Ni siquiera intentaba ocultar su interés por los papeles de mi mesa. 3 días antes de la boda, organicé una cena en nuestro restaurante favorito. Lynette llevaba su mejor vestido, probablemente esperando que le hablara de los detalles de la ceremonia. En lugar de eso, le conté tranquilamente mi decisión de cancelar la boda. Su reacción confirmó todas mis sospechas. En lugar de hablar de sus sentimientos, pasó inmediatamente a amenazarme con emprender acciones legales. Durante las horas siguientes, escuché de todo: amenazas de arruinar mi reputación, promesas de demandar por la mitad de mis propiedades, intentos de chantaje emocional con referencias a años perdidos y vidas arruinadas. Pero lo que más me sorprendió fue lo rápido que desapareció la máscara de novia enamorada, dando paso a un frío cálculo. No esperé más acontecimientos. A la mañana siguiente, me puse en contacto con todos los invitados y les informé de la cancelación de la boda. Muchos se sorprendieron, pero varios amigos íntimos admitieron que hacía tiempo que se habían dado cuenta de la falta de sinceridad de Lynette. Resultó que no ocultaba sus verdaderas intenciones en las conversaciones con sus amigos, hablando abiertamente de cómo planeaba hacerse con el control de mis finanzas. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Lynette inició una auténtica guerra informativa. Contó a todos sus conocidos mi supuesta traición, escribió airados mensajes en las redes sociales e intentó empañar mi reputación entre los socios comerciales. Pero lo peor estaba por llegar. Un mes después de cancelar la boda, recibí una carta de su abogado. Lynette había presentado una demanda, alegando que yo había incumplido nuestro acuerdo verbal sobre nuestro futuro juntos y exigía una indemnización por daños no pecuniarios y tiempo perdido. La cuantía de la demanda era astronómica, $3 millones, pero yo estaba preparada. Mi abogado preparó todos los documentos necesarios para demostrar que nuestra relación no implicaba ninguna obligación financiera. Además, pudimos aportar pruebas de que Lynette había estado intentando sistemáticamente acceder a mis finanzas, incluso antes de comprometernos. El juicio duró casi 6 meses. Fue una vista agotadora, con Lynette haciéndose la víctima, hablando de sus sueños rotos y sus oportunidades perdidas. Pero los hechos hablaban por sí solos. Especialmente reveladoras fueron las grabaciones de sus conversaciones telefónicas con sus amigas, en las que hablaba con franqueza de su plan para quedarse con mi dinero. El tribunal desestimó completamente su demanda. Además, el juez señaló específicamente el carácter manipulador de sus acciones y sus intentos de utilizar el sistema judicial para su enriquecimiento personal. Lynette fue obligada a pagar todas las costas judiciales. Cuando terminó el juicio, recibí decenas de mensajes de otros hombres que habían vivido situaciones similares. Resultó que Lynette ya tenía experiencia en relaciones similares. Encontraba hombres de éxito, se ganaba su confianza y luego intentaba hacerse con el control de sus finanzas. Solo que nunca se había encontrado con sumas tan elevadas. Pasó un año. Durante este tiempo, no solo conservé mi patrimonio, sino que lo aumenté. Mi negocio siguió creciendo, y mi experiencia con Lynette me enseñó a ser más cuidadoso en mis relaciones. Me di cuenta de que el amor verdadero no se mide por el dinero y los valores materiales. A veces, veo a Lynette en las noticias de las redes sociales. Sigue intentando encontrar a su pez de colores. Su perfil está lleno de fotos de restaurantes y complejos turísticos caros, pero ahora veo el vacío y el frío cálculo que hay detrás de esa fachada.
Esta experiencia me enseñó varias lecciones importantes. En primer lugar, el dinero suele revelar la verdadera naturaleza de las personas, y no siempre de la mejor manera. En segundo lugar, es importante confiar en la intuición. Esas señales de alarma que al principio ignoré resultaron ser los primeros signos de un problema grave. Y en tercer lugar, nunca debes dejar que otros te manipulen, aunque sea bajo la apariencia del amor. Hoy no comparto mi historia para suscitar simpatía o condenar a Lynette. Mi objetivo es advertir a los demás para que no cometan errores similares. Me di cuenta de que el éxito y el dinero pueden atraer no solo oportunidades, sino también a personas con intenciones poco sinceras. Ahora sé que las verdaderas relaciones no se basan en cálculos financieros, sino en el respeto mutuo, la confianza y los valores compartidos. Aunque mi experiencia fue dolorosa, me hizo más fuerte y más sabia. Aprendí a valorar no solo el éxito financiero, sino también la sinceridad en las relaciones. A veces pienso en cómo habría sido mi vida si me hubiera casado con Lynette. Probablemente ahora estaría arruinado y frustrado, en lugar de seguir haciendo crecer mi negocio y vivir mi vida al máximo. Pero lo más importante es que no solo salvé mi dinero, sino también mi amor propio. A todos los que lean esta historia, quiero decirles que estén atentos a las señales de alarma en las relaciones. No dejéis que los valores materiales eclipsen vuestros verdaderos sentimientos. Y recuerden, es mejor parar a tiempo que arrepentirse después de decisiones precipitadas. Afortunadamente, yo no era la romántica ingenua que Lynette creía que era. Una semana antes de que se cancelara la boda, ya tenía un plan de acción claro, elaborado junto con los mejores abogados de la ciudad. Cada paso que daba estaba cuidadosamente pensado y protegido legalmente. Sabía que no se detendría sin más, y estaba preparada para una larga lucha. Mi abogado principal, James Rivers, resultó ser un verdadero estratega. Previó todos los movimientos posibles de Lynette y preparó las contramedidas adecuadas. Reunimos una enorme cantidad de pruebas, grabaciones telefónicas de ella hablando francamente de sus planes con sus amigos, copias de documentos que fotografió en secreto en mi despacho y testimonios de empleados de restaurantes sobre sus jactanciosas conversaciones sobre su futura riqueza. Especialmente valiosos fueron los testimonios de sus antiguas víctimas, 2 empresarios de éxito de otros estados que habían pasado por una situación similar. Sus historias eran casi idénticas: relaciones sentimentales rápidas, conversaciones insistentes sobre el matrimonio después de ganar mucho dinero e intentos de hacerse con el control de las finanzas. El juicio comenzó el miércoles a las 9 de la mañana. La sala estaba abarrotada. La noticia del escandaloso divorcio atrajo la atención no solo de los medios de comunicación locales, sino también de la comunidad empresarial. Lynette se presentó con un traje caro, con la clara esperanza de impresionar al juez con su elegante aspecto. Su abogado comenzó con un emotivo discurso sobre los sueños frustrados y las oportunidades perdidas. Intentó presentar a Lynette como una víctima de las circunstancias, una mujer que lo había sacrificado todo por una relación. Pero cuando llegó el momento de las pruebas concretas, su estrategia empezó a desmoronarse. Mi abogado reveló metódicamente, paso a paso, la verdadera imagen de nuestra relación. Presentó al tribunal una cronología detallada de los hechos, respaldada por documentos y testimonios. Me impresionaron especialmente las grabaciones telefónicas de Lynette, en las que hablaba con franqueza de su plan para embargar mis bienes. La juez, una mujer mayor con 30 años de experiencia en derecho de familia, escuchó atentamente a ambas partes. Noté cómo su punto de vista cambiaba a medida que se presentaban las pruebas, de neutral a cada vez más crítico cuando se trataba de las acciones de Lynette. Esto culminó con los testimonios de sus anteriores víctimas. Cuando el primer testigo empezó a contar su historia, vi que Lynette se removía nerviosa en su silla, y cuando el segundo describió un patrón casi idéntico de sus acciones, se puso pálida. Su abogado intentó impugnar este testimonio, pero el juez lo consideró relevante para el caso. El juicio duró solo 3 días, mucho menos de lo que esperábamos. Cuando la juez empezó a leer su decisión, la sala se quedó en silencio. El veredicto fue devastador para Lynette. El tribunal no solo rechazó todas sus reclamaciones sobre mis bienes, sino que la condenó a pagar todas las costas judiciales.
Solo le quedaban sus efectos personales y los regalos que yo le había hecho durante nuestra relación. Nunca olvidaré su cara en ese momento. Estaba distorsionada por la conmoción y la decepción. La máscara de novia cariñosa se había caído por fin, revelando la verdadera naturaleza de esta mujer. Contaba con ganar dinero fácil, pero calculó mal. Tras la reunión, Lynette intentó montar una escena ante los periodistas, pero nadie se interesó por sus palabras. Todas las pruebas de sus manipulaciones se presentaron ante el tribunal, y ahora su reputación estaba arruinada para siempre. Las semanas siguientes trajeron resultados inesperados. Mi historia se hizo viral en la comunidad empresarial y empecé a recibir mensajes de otros hombres que habían vivido situaciones similares. Sus historias eran diferentes, pero el patrón siempre seguía siendo el mismo. Una mujer atractiva, sinceridad fingida al principio y un cambio brusco de comportamiento cuando llegaba el dinero. Esta experiencia cambió no solo mi actitud hacia las relaciones, sino también hacia los negocios en general. Revisé todo el sistema de protección de mi patrimonio, creé un fondo fiduciario especial para gestionar las inversiones y contraté a un equipo de profesionales para controlar mis finanzas. Ahora, ningún defraudador puede siquiera acercarse a mi dinero. Han pasado 2 años. Durante este tiempo, mi negocio ha triplicado su tamaño. Abrí nuevas áreas de inversión, amplié mi equipo y creé varias empresas de éxito. Pero lo más importante es que he aprendido a distinguir entre los sentimientos sinceros y las intenciones egoístas. A veces veo publicaciones sobre Lynette en las redes sociales. Se mudó a otro estado, cambió de nombre y sigue buscando hombres de éxito. Pero ahora su historia es conocida por muchos, y su ardid ya no funciona tan eficazmente como antes. La lección más importante que aprendí de esta historia es que el amor verdadero no tiene nada que ver con el dinero. Si una persona te quiere de verdad, estará a tu lado independientemente del estado de tu cuenta bancaria. Para todos los que lean esta historia, quiero compartir algunos consejos importantes. En primer lugar, nunca ignores las señales de alarma. Si una persona se interesa demasiado por tus finanzas, si su comportamiento cambia drásticamente después de tener dinero, no es una coincidencia. En segundo lugar, protege siempre tu patrimonio. Por muy fuertes que parezcan tus sentimientos, tu negocio debe estar protegido legalmente. Tercero, confía pero verifica. Una pequeña investigación sobre el pasado de su socio puede ahorrarle millones de dólares y años de su vida. Cuarto, no temas tomar decisiones difíciles. Es mejor cancelar la boda en el último momento que pasarte años luchando en los tribunales por tus bienes. Hoy miro mi vida con gratitud. Aquella historia con Lynette no fue solo una prueba, fue una lección que me convirtió en lo que soy hoy. Un hombre de éxito, seguro de sí mismo, que conoce el valor no solo del dinero, sino también de los verdaderos sentimientos. Y para aquellos que actualmente están pasando por retos similares, recuerden, tienen derecho a defender lo que se han ganado con su duro trabajo. No dejes que nadie te manipule ni se aproveche de tu éxito. Las verdaderas relaciones se construyen sobre el respeto mutuo y los sentimientos sinceros, no sobre el cálculo financiero. Y lo más importante, cree en ti mismo. Si puedes tener éxito en los negocios, puedes superar los retos personales. La clave está en mantenerte fiel a tus principios y no tener miedo de defender tus intereses.